Bien, el congresista fujimorista, el señor, ¿cómo se llama? El congresista fujimorista, Rolando Sousa. Rolando Sousa, efectivamente, denunció unos mails entre el abogado Gonzalo del Río Labarte y el juez supremo César San Martín, a propósito del juicio a Alberto Fujimori y la sentencia que finalmente salió. En este mail, enviado según Rolando Sousa un año antes de la sentencia, ya de alguna manera se prefabricaba la sentencia indicando cuál debía ser el camino que debería seguirse para poder efectivamente sentenciarlo. Hemos invitado a Fernán Altuve, que es un jurista especializado en estos temas, y a César Azabache, penalista también, conocido por todos ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la pregunta sería, comencemos quizás con César Azabache. ¿El argumento de Rolando Sousa es correcto? En el sentido de que esto, digamos, esto es indebido, que en buena cuenta se está construyendo argumentos, se está prefabricando en buena cuenta una sentencia, sin antes haber escuchado en buena cuenta pues al acusado, de nada habría servido en buena cuenta el juicio, los testimonios del acusado, la defensa y todo lo demás, puesto que ya la cosa estaba prefabricada. No, la respuesta es no. Varias cosas, ¿no? Primero, creo que sería un buen ejercicio para todos que el texto del email sea publicado íntegramente, de modo que todos lo podamos leer en su exacto contenido. Pero yendo al fondo de la pregunta, para comenzar, las reglas del procedimiento judicial no tienen las prohibiciones que el señor Sousa supone. Digo esto, no está prohibido en ninguna parte que durante un procedimiento judicial un juez pueda leer libros o consultar expertos académicos, siempre que esas consultas, como es el caso, se refieran al sentido de la ley y al estado de la cuestión en determinadas teorías legales. Lo que está prohibido es que durante el periodo de deliberación del fallo, que es el que provoca una cosa semejante al veredicto, que todos conocemos, que es la votación de cuestiones de hecho, en esa deliberación intervengan terceras personas distintas al tribunal. Esto es correspondencia producida un año antes de la deliberación de los hechos del caso. No sobre los hechos del caso, sino sobre el estado de las teorías legales que se han discutido en muchísimos seminarios durante la vigencia del juicio. Y es además... No, pero aquí se indican elementos fácticos. Quiero terminar por eso. Es además un correo en el que un profesor universitario le cuenta a un juez lo que se ha discutido en un seminario al que ese juez no asistió. ¿Y por qué creo que es importante ver el texto completo? Porque las conclusiones del seminario que resume Gonzalo del Río en ese correo son contrarias a la sentencia que termina emitiendo el tribunal. Para comenzar, Gonzalo del Río cuenta en ese correo que de acuerdo a los profesores con los que ha estado él reunido en España, no en el Perú, los cargos contra Fujimori tendrían que haberse discutido bajo las reglas de complicidad, no de autoría. Fujimori fue condenado como autor, no como cómplice. Segundo, Gonzalo del Río comienza ese correo y lo hace a lo largo de todo el texto. No dice complicidad. Dice complicidad necesaria. Dice es autoridad inmediata, pero es una concepción distinta de la autoridad inmediata. Hay que leer el correo completo por eso. De lo que habla Gonzalo Ríos de complicidad necesaria. Llega a decir incluso... Que el dominio de los hechos, es decir, la autoridad inmediata, tiene que ver con la creación, dotación de medios de control, diseño y estructura de un grupo de aniquilamiento. Claro. Eso es lo que él está recomendando. ¿Qué es lo que finalmente hace San Martín? Es lo que está resumiendo como contenido del debate del seminario. La tesis de la Fiscalía en orden, que es la que critica, en orden a la estructura vertical de la organización es fatal. Correcto. La estructura vertical de la organización implicaba, etcétera, puntos superiores, Jaime, eso es lo que Alberto Fujimori, como cabeza de la organización y quien tiene el control y dominio de la misma, da la orden de que se lleve adelante la ejecución de las operaciones. Esto es innecesario.
Entonces, más bien, dice, el dominio tiene que ver con la creación, dotación de medios de control, diseño y estructura de un grupo de acreedamiento que su fase operacional puede perfectamente tener cierto grado de autonomía. Lo que interesa es el dominio de la organización, saber que existe, saber para qué existe y participar activamente en ella, no haberla una orden. Correcto. Entonces él está diciendo, está desarrollando la tesis del dominio del hecho. No, es que esto es muy sutil, pero hay que tenerlo claro. Como que no, yo lo acabo de leer, ya que ¿qué más? Te lo explico. ¿Qué es lo que ocurre? La Fiscalía propuso la teoría de la orden. Y Gonzalo del Río critica en ese correo fuertemente la posición de la Fiscalía expresada en la acusación. Esa posición de la Fiscalía expresada en la acusación es la que ganó el juicio. La sentencia no criticó la teoría de referencia de la Fiscalía, sino que sobre su base condenó. ¿Dónde está la orden? No, es que estamos discutiendo No hay ahora. ¿Estamos ninguna discutiendo la sentencia o estamos discutiendo los correos? Porque recordarás lo que él dice, lo que pasa, Jaime, es que mi posición sobre la sentencia es otra cosa. Y eso lo podemos discutir de nuevo, digamos, por cuarta o quinta vez. Yo no, lo sabes, yo no he respaldado el texto 100% de la sentencia. Lo que estoy diciendo ahora no es eso. Lo que estoy diciendo es que este correo no corresponde al texto del fallo. Ese es un correo que, primero, critica la posición del dictamen fiscal. Yo también lo he hecho. La sentencia no critica la posición del dictamen fiscal, la sigue. La Fiscalía no pierde un solo punto de su acusación. En segundo lugar, además de describir en la parte que has citado el estado actual de la teoría del dominio de hecho, que es una cosa que se puede conseguir en cualquier manual de derecho, ahí no hay ninguna instrucción ni nada nuevo. O sea, quien conoce de derecho penal y lee ese correo, lo que encuentra en ese correo es un resumen de lugares comunes de manual. Pero además de hacer eso, el texto del correo se inclina a proponer el debate, conforme a lo que se había discutido en ese seminario, en atención a las reglas de la complicidad necesaria, que está en otra parte del texto y que por eso digo, revisado íntegro, se puede observar. La sentencia tampoco sigue las reglas de la complicidad necesaria. De modo que eso no es el esquema de la sentencia. Eso es un reporte, resultado de la asistencia de un profesor de la Universidad Católica a un seminario al que el juez San Martín no asistió. Y lo que contiene no tiene nada de nuevo desde el punto de vista de las teorías del derecho penal que corresponden a la autoría. Cualquier estudiante de derecho, cualquier estudiante del derecho puede ver ese texto, compararlo con un manual y lo encuentra multiplicado en 1100. Luego de leer esto es, no hay que seguir la sentencia, la acusación fiscal, porque implica que hay que demostrar que hubo una orden. Como eso no se va a poder demostrar, eso está clarísimo acá, entonces más bien vayamos por lo del dominio del hecho, que significa tener... tiene que ver con la creación, la dotación de medios de control, diseño y estructura, es decir, saber que existe esta organización, saber para qué existe y participar activamente en ella. Y esa es la impresión que obtuvieron los profesores que estaban discutiendo en un seminario en España, como lo sabía en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Lima mismo y en muchísimas otras partes, respecto a la evaluación que ellos hacían en un seminario en el que estaba Gonzalo del Río, sobre qué podía pasar con el caso Fujimori. Exactamente igual como tú y yo, en presencia de otros profesores, hemos discutido aquí qué podía pasar con el caso Fujimori antes que se haga la sentencia. Pero nadie va a pretender que porque yo tuviera una opinión al respecto, entonces la sentencia me copió. Y de hecho no me copió. Es un mail, como tampoco es un mail dirigido a San Martín. Correcto. Un mail dirigido a San Martín. Por supuesto. Donde lo que hay, repito, es el resumen de un seminario. Correcto. Por favor. ¿Cuál es su posición? Mira, Jaime, en primer lugar, señalar que estoy de acuerdo con que se publique enteramente el correo, porque una persona inteligente, pero leo en derecho como tú, ha comprendido perfectamente lo que está ocurriendo. Yo discrepo amistosamente de César Azabache, pero los magistrados pueden leer libros, absolutamente, y toda la bibliografía, pero no pueden recibir opiniones ni recomendaciones de juristas ni de abogados. Eso ya se discutió aquí en 1926, justamente en un caso muy famoso que fue el caso Santos Chocano, donde un magistrado, un jurista muy famoso, Jiménez de Azúa, inducía a los jueces peruanos a que condenaran a Santos Chocano, y Enrico Ferri, el más grande jurista penalista italiano, escribió un artículo y dijo: lo que está haciendo el señor Jiménez de Azúa es una falta de ética absoluta, porque está induciendo a unos magistrados a tomar una decisión. 1926. Y yo, que nunca me he pronunciado sobre el caso Fujimori, me encuentro con que un profesor universitario está transmitiendo cómo no debe hacer un juez, que además tiene interés directo porque él fue expulsado el 5 de abril del Poder Judicial. Él nunca debió ser juez aquí, se debió inhibir por decoro y además debió ser recusado, cosa que no hizo la
la parte de la defensa, pero se debió inhibir y él agarra y toma en el punto 673 y en el punto 664 de la sentencia lo que le están diciendo un año antes. Lamentablemente esto no está bien porque no hay justicia por delegación. Los magistrados no pueden darle al secretario, al asistente, al discípulo o a otro profesor para que les haga o les aconseje la sentencia. No va a estar en miles de lugares. A lo mejor hay un debate televisivo en China, no va a estar y le van a dar un informe de lo que se dijo para ver cómo lo acomoda antes de escuchar los testigos, de escuchar los alegatos y todo lo demás. Está aquí. Se estaba haciendo, en mi opinión, todo lo que tenía que hacer. Y hay una parte muy interesante para mí a poner. Ojo, dice aquí, cuidado con decir que es el jefe, porque eso no basta. Aquí hay un arma de doble filo. ¿Qué significa esto? O sea, un arma de doble filo, ¿eso le tiene que decir a un juez? Un juez no tiene criterio de conciencia, no sabe lo que está haciendo para que le vengan a decir, cuidado, ¿no? Lo que hace la fiscalía es un arma de doble filo. ¿Te parece a ti que eso es correcto? A mí me parece absolutamente incorrecto. Entonces, lo que podríamos decir es pues que aquí también hay un dominio mediático, hay una organización criminal dentro del Poder Judicial. Aquí también hay una asociación ilícita que se ha enquistado en el Poder Judicial para decir que un señor que ha sido presidente de la República va a ser culpable sin escuchar a los testigos, sin escuchar los alegatos y todo lo demás, porque ya está predispuesto. Lo que ellos están redactando es lo mismo que ellos han hecho. César, bueno, tenemos que ir a unas pausas. Me permite que regresamos con la intervención de César Azabache.